del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, en este hermoso día, esta hermosa mañana, delante de ti estamos. Sabemos que tú has estado en medio nuestro y hemos disfrutado tu presencia, Dios, de los coritos, de los himnos, de la adoración. Y en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti para darte gracias por tu misericordia y por tu bondad. Y presentarte la palabra de Dios para que tú ministres a nuestras vidas, nos hables, marques nuestro corazón, que nos salgamos de aquí como entramos. Que sea una palabra fresca, que nos fortalezca, que nos ayude a caminar, Señor, en la semana. Que tu vida, Señor, nos dirija, nos encamine y que tu Espíritu nos ilumine y nos dé revelación para poder predicar tu palabra donde quiera que estemos, que haya discernimiento de espíritu, Señor. Que podamos mirar el corazón de nuestros amigos y compañeros como tú lo miras. Y podamos entender que somos su alternativa, que lo que predicamos, que es Cristo crucificado y resucitado, sea la palabra de esperanza, que podamos, Señor, hablarla con denuedo y confianza y que tú nos utilices como instrumentos tuyos para bendecir ese es nuestro entorno, esa gente que está ahí, Señor, que prontamente necesitan escuchar esa palabra de esperanza. Pon esto en nuestro corazón, pon esta carga, pon este discernimiento, Señor, y que seamos tus instrumentos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Efesios en el capítulo 1 ha estado hablándonos de todas las bendiciones, las cosas buenas que Dios nos ha dado, de todos los regalos que nos ha dado por medio del Espíritu. Pero el capítulo 2 ahora empieza a hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Ahora Pablo empieza otro proceso de cosas que le quiere comunicar a la iglesia de Efesios. Y interesantemente, Pablo entra ahora a hablar de quiénes éramos. Porque la iglesia tiene, yo creo que el defecto, porque la iglesia no es perfecta. Tiene el defecto de olvidarse de dónde Dios lo sacó. Yo conozco tanta gente que se ha olvidado de dónde Dios lo sacó, que a veces nos creemos que somos la santidad hecha carne y que tenemos el poder y la autoridad de poder juzgar a los demás. El problema es que a eso nosotros no le miramos pecado, no vemos ahí pecado. Nosotros vemos pecado cuando alguien adultera, fornica, ¿verdad? Cuando alguien tú lo coges en una mentira gigantesca y entiendes que tiene que ser procesado en el tribunal de Cristo. Pero el problema es que no es en el tribunal de Cristo, es en el tribunal mío. Yo me convierto en Cristo. Gracias, doña Elisa. Y cuando yo estudiaba y leía los comentarios, esta mañana me levanté me había olvidado que habíamos comprado un comentario del estudio de Efesios desde la perspectiva griega, analítico. Y entonces empecé a buscar, me paré por la mañana, entre las 5 de la mañana y empecé a leer de todo esto que tiene que ver con, ¿verdad?, con el griego. Y a veces que cuando uno se mete en el griego uno se da cuenta de unas cosas que son interesantes, porque nos enseñan a ver el texto de una perspectiva más objetiva, y a veces de lo que nosotros cometemos, los errores que cometemos y cómo lo hacemos, y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar para que nosotros enfrentemos, ¿verdad?, todo esto.
Y buscando me di cuenta de esta realidad de que, fíjense cómo Pablo empieza este capítulo, dice, y Él nos dio vida a vosotros. La palabra vida en griego no aparece. La palabra en griego vida es zoe, no aparece en el texto original. Dice, y Él, diría el texto, y Él os dio a vosotros. Se pone vida porque se sobreentiende que si nos dio tiene que haber sido vida, porque eso sería, cuando va a hablar de pecado, pues lo que nos da es vida. Si tú vas a hablar de pecado, que es muerte, pues si algo nos ha dado que contrarresta el pecado es la vida. El texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y usa dos cosas, delitos y pecados. Y cuando yo hacía ese análisis descubrí varias cosas. Primero, que la palabra pecado en griego es hamartía, nosotros lo sabemos. Pero esta palabra tiene toda una historia que nos lleva a mirar lo que Pablo quiso decirnos aquí, desde una perspectiva distinta. Para nosotros pecado, como dije ahorita, es pecado, punto. Alguien que haya cometido un pecado que para los hombres son pecados de muerte. Juan dice que hay pecados de muerte. Lo dice en su carta en primera de Juan. Nosotros hemos interpretado, nosotros no sabemos qué Juan quiso decir con que hay pecados de muerte. Nosotros hemos interpretado que hay un grupo de pecados que no son de muerte y otro grupo de pecados que son de muerte. ¿Verdad? Y en esa interpretación hemos fraccionado los pecados y hemos dicho que adulterio, fornicación, brujería, hechicería son pecados de muerte. Pero entonces, lo que tiene que ver con la lengua, lo guardamos. Y eso no falla, lo guardamos para otro evento. Entonces eso no son pecados de muerte. Y eso le ha dado la licencia a la iglesia para entonces matar a la gente con lo que le dicen o con la forma en que le contestan, la forma en que hablan de las personas. Y yo trato de tener mucho cuidado con eso, porque en Proverbio, cuando se habla de los pecados que Dios más aborrece, creo que son 7, 5 tienen que ver con la lengua. Y 5 tienen que ver con maltratar al prójimo y a la gente que nos rodea. ¿Ve? La palabra amartía es una palabra que viene del deporte y de la caza. Yo normalmente le hablo a ustedes del deporte, no de cazar animales. Cuando alguien fallaba al blanco, en el tiro al blanco, el árbitro gritaba hamartía. Era que no tocaba el círculo que se le ponía a una distancia considerable. Y cuando la persona apuntaba al blanco y no lo tocaba, se gritaba hamartía. Cuando alguien, eso se convirtió en algo común, cuando alguien estaba cazando un animal y fallaba, había jamartado. Eso acá es la misma mío, acá en el puertorriqueño, porque se convirtió en un verbo, era como parte de la de no di en el blanco. Pero Pablo, en la manera en que construye su oración y usa la otra palabrita que tiene aquí, que es delitos, la intención es decir que nuestro pecado, aunque fue en el pasado, todavía nos persigue, todavía nos asedia. Esta palabra pecado entró entonces en un proceso dentro de la lengua griega donde se convirtió en la expresión de la calidad de vida del ser humano. Era errar al blanco, hacer ¿qué? Padre. Porque eso era fácil en el tiempo de Cristo. Cualquiera había pecado en el mundo, pero en Cristo tú te puedes reventar, como la salvación es por gracia, tú
lo que enseñan, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no sea por gracia. Lo que pasa es que eso está condicionado. Y hay que tener mucho cuidado cuando decimos que la salvación es gratis y que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Esa salvación por gracia tuvo un precio, se llama Jesucristo. Y ese que murió por nosotros condiciona. Porque todas las promesas de Dios son condicionadas en la Biblia. Y eso no quiere decir que ahora cualquier cosa es pecado. ¡Ay! Va a salir corriendo histérico, arrodillando y a pedir perdón. No estamos hablando que vamos a vivir en el miedo, pero estamos hablando de que Dios demanda de mí como ser humano más de lo que a veces nosotros nos imaginamos.